Muy bien, vamos a compartir hoy una palabra que es con respecto a cómo Jesús puede transformar nuestras emociones. ¿Amén? Es decir, todos tenemos emociones buenas y emociones malas, ¿no? La tristeza es buena, pero la tristeza, cuando lleva mucho tiempo en nuestro ser, se va transformando en mala. Un día de frustración es bueno sentir frustración. ¿Cuántos se han sentido frustrados alguna vez? A ver, levanten la mano. Casi todos, ¿no? Es bueno sentirse frustrados alguna vez en la vida, no es malo. El tema es cuando esa frustración se vuelve una realidad en nuestra vida y creemos que somos unos frustrados, ¿no? Pero sentir frustración no es malo. Gracias, Mario. Un aplauso para este chico. Sentirnos frustrados no es malo, ¿bien? Y si ustedes leen los evangelios, muchas veces Jesús tocó las emociones de las personas y las transformó en algo bueno. Por ejemplo, Pedro era un hombre que emocionalmente era inestable y se enojaba de repente y quería cortarle la oreja a todos y que caiga un rayo del cielo y los revienta a todos, ¿no? Oremos para que caiga un rayo, ¿no? Ese enojo o esa emoción de Pedro que era de repente se enojaba, el Señor la transformó en algo bueno y después no había quien lo callara a Pedro y él predicaba y se convertía en 3000, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mateo fue uno de los discípulos más cobardes que había, ¿no? Mateo abandonó a los apóstoles en medio de su camino de predicación, tuvo miedo y los abandonó. Y después ninguno se lo quería llevar. Y Pedro y Pablo tienen una discusión por Mateo, porque Pablo lo quería traer, Pedro no quería, y ahí discuten entre ellos dos, y uno se va para allá y otro para allá, ¿no? Y Dios usó esa emoción, ese enojo, esa frustración que tenían los discípulos para bien. Y después Mateo, al final del libro de los Hechos, termina siendo una parte clave para todos los discípulos. Y los 4 evangelios toman la escritura de Mateo como una referencia para Juan, para Lucas y para Marcos, ¿no? Entonces fíjense cómo el Señor cambió las emociones de sus discípulos y las transformó en algo bueno. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, dile al de al lado, Dios va a cambiar tus emociones para bien. Por ejemplo, ¿quién se enoja fácilmente aquí? A ver, que levante la mano. Madre mía, estamos mal, ¿eh? Esta iglesia hay que hacer un par de arreglos. Bueno, ¿quién de aquí se deprime por cualquier cosa? A ver, levante la mano, yo ya la tengo levantada. Yo antes era un especialista en eso. Cualquier cosa me tiraba abajo. Bueno, no me deprimía, no, pero vieron que a veces te dicen, ¿qué mal has hecho esto? Y uno ya se cree que es, ¿no? Porque siempre nosotros hemos sujetado nuestras emociones a lo que dicen los demás, ¿no? Entonces, y nosotros somos especialistas en poner motes a los demás, ¿no? El enojón, la que siempre está triste, la que siempre viene alegre, el que siempre nos arruina la fiesta, el pelado, el gordo, el flaco, siempre a todos le ponemos motes, ¿no? Y el Señor, cuando ve esas cosas, lo que quiere hacer Él es transformar nuestras cosas complicadas en cosas que nos hagan bien. ¿Amén? ¿Sí? Y hoy lo vamos a ver con nuestro querido amigo Pedro. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Que el poder de Jesús no está sujeto a nuestras emociones. ¿Amén? El poder del Señor no está sujeto a lo que yo siento, o a lo que yo veo, o a mis emociones. Nuestro pecado no escandaliza al Señor Jesús.
sea, no es que Jesús nos ve pecar y ¡oh, lo que está hecho! ¿No? Y muchos de nosotros, cuando cometemos un error, nos da vergüenza entrar a la iglesia porque pensamos que hemos hecho algo malo que el Señor no esperaba que hiciéramos y nos avergüenza delante de Él. Pero la Biblia dice en los Salmos que el Señor sabe que los hombres pensamos y hacemos tonterías, ¿no? El rey David decía, mientras yo callé y no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos, ¿no? Entonces, tu pecado, lo que tú haces mal, no escandaliza al Señor. Pues el Señor lo sabe, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, cada vez que nosotros cometemos un error, lo mejor que podemos hacer es acercarnos al Señor, pedir perdón y seguir adelante. Y como Jesús siempre decía, ¿no? Ni yo te condeno, vete y no lo hagas más, no peques más, ¿no? ¿Cuál es la clave? Que no lo hagas más, ¿sí o no? La clave para tu vida es que cuando yo cometo un error, tengo que entender que Dios me perdona, Dios me libera, pero la condición es, no lo hagas más. ¿Por qué no lo hagas más? Porque el pecado me hace mal a mí. El pecado no le hace mal a Dios. El pecado arruina mi vida, ¿no? El pecado arruina tu vida, pero tu pecado nunca va a escandalizar al Señor, porque el Señor ya te conoce bien conocido, ¿no? ¿Sí o no? Tu falta de fe tampoco es impedimento para que Jesús obre. Ustedes fíjense que Jesús iba caminando por la calle y veía una necesidad y no le preguntaba, ¿tienes fe en mí o no tienes fe en mí? Jesús, ¿qué hacía? Actuaba y ponía una solución, ¿no? Tu falta de fe nunca va a ser un impedimento para que el Señor obre. ¿Amén? ¿Sí o no? No los veo muy convencidos, que está diciendo el pastor, ¿no? Nos han enseñado muchas veces que para que Dios obre hay que tener fe, pero mi fe no limita el poder de Dios. Porque si no, la fe, el poder de Dios estaría limitado a lo que yo creo, a lo que yo siento, porque a veces nuestra fe sí que está sujeta a lo que sentimos. Un día nos levantamos a las 6 de la mañana, leemos la Biblia 2 horas, oramos todo el día, ayunamos todo el día, ayuné 6 días seguidos y nos parece que somos los grandes héroes de la fe, ¿no? Y después al otro día, yo qué sé, se nos pinchó una rueda del coche, Hacienda nos quitó 300 euros, se nos rompió la cocina y ya nuestra fe está por los suelos, porque, ¿no? Entonces, el poder de Dios no está sujeto a si sientes que tienes fe o no. El poder de Dios traspasa esas fronteras, amén. Ser ateo tampoco impide que Jesús se haga presente y use su poder. Cuando uno quiere evangelizar a personas, cuando uno quiere llevar el amor de Dios a otras personas, normalmente pensamos que, claro, como él es ateo, el poder de Dios no va a obrar en él. Y es al revés. Dios va a obrar para que esa persona deje de ser atea, ¿no? Para que esa persona empiece a creer. ¿Amén? ¿Sí o no? Tus heridas emocionales o sentimentales nunca serán un impedimento para que Jesús muestre su amor y su poder en tu vida. ¿Amén? Porque a veces nosotros traemos heridas del pasado que, aunque yo tengo 46 años y a veces recuerdo cosas de cuando tenía 17, imagínense, ¿no? De cuando tenía 10 años. Y a veces esas cosas vuelven y como que tratan de arruinarme el día, ¿no? Y aunque esas cosas vengan a mi mente y vengan a mi corazón, eso nunca va a impedir el poder de Dios sobre mi vida. ¿Comprenden? Entonces, el poder de Dios está sobre todas las cosas. La Biblia dice que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Nosotros creemos que, nombres, sobre todo nombres, sobre el nombre de Pedro Sánchez, sobre el nombre de Pablo Iglesias, sobre el nombre del Rey. Pero el nombre de Jesús es nombre, sobre todo nombre, también sobre la tristeza, sobre la depresión, sobre el malestar emocional. ¿Comprenden? Todo nombre emocional que nosotros tenemos está sujeto al nombre de Cristo. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo nuestro querido amigo Pedro
vivió un momento así. Lucas 5, del 1 al 11. Si tienes Biblia, ahí puedes buscarlo. Esta es una historia que todos conocemos como la pesca milagrosa. Pero no solo fue una pesca milagrosa, sino que Jesús usó este momento para pescar a Pedro, ¿no? Y después le dice a Pedro, ya no vas a pescar más peces, ahora vas a pescar hombres, ¿no? Pero Jesús lo pescó a Pedro antes, ¿no? Dice la Biblia, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, que luego sería Pedro, el dueño de la barca, que empujase la barca al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, le respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí porque soy un hombre pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús le dijo a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante vas a pescar personas. Y cuando llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Amén. Qué linda historia de la Biblia, ¿no? El título que le ponen en la Biblia es la pesca milagrosa, pero podemos sacar mucho más que una pesca milagrosa porque es el trato de Jesús con un hombre frustrado. Es el trato de Jesús preparando a un hombre que luego va a pescar personas, ¿no? Es el trato de Jesús usando a Pedro para dejarnos a nosotros una enseñanza poderosa y muy fácil de aplicar en nuestra vida para que nosotros no tengamos que pasar por esas cosas. Amén. Entonces, lo primero que podemos ver aquí es que el cansancio nunca tiene que ser un impedimento para obedecer al Señor. Es muy fácil estar a tope con el Señor cuando todo va bien. Cuando estamos en la cima de la montaña es muy lindo, el Señor nos pide algo y lo hacemos. Pero lo difícil es cuando en nuestra vida pasan cosas difíciles y tenemos que seguir trabajando para el Señor. Ahí viene lo complicado. Entonces, Jesús le dice a Pedro, lleva la barca, algunas Biblias dicen mar adentro, otras Biblias dicen lago adentro o aguas más profundas, y echa allí las redes para pescar. Y Pedro le dice, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Fíjense cómo el cansancio continuo en nuestras vidas a veces trae esa sensación de frustración a nuestra vida y terminamos expresándolo. Todos queremos que las cosas nos salgan bien, pero las cosas no siempre salen como esperábamos, ¿sí o no? ¿A cuántos le han salido cosas mal en este último tiempo? A ver, levanten la manito los que dicen, ¡buf! ¿No? Hay una frase que a mí me encanta que dice, ningún mar en calma hizo experto un marinero, ¿no? Y el Señor usa muchas veces cosas difíciles en nuestra vida
para prepararnos para algo más glorioso. Amén. Lo que pasa es que nosotros siempre nos han enseñado que si tú vienes a la iglesia, Dios va a hacer que todo te vaya bien, ¿no? Si tú vienes a la iglesia, Dios te va a proteger. Si tú vienes a la iglesia y amas al Señor, Dios va a hacer que nada venga contra ti, ¿no? 10.000 caerán a tu derecha, otros 1.000 a tu izquierda, pero a ti no te llegará. Pero muchas veces Dios usa cosas difíciles en nuestra vida para ponernos de pie, para levantarnos y para llevarnos a otro nivel de vida. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, cuando en nuestra vida suceden cosas que no esperábamos que sucedieran, nosotros tenemos que saber que tenemos dos opciones de ver esas cosas. Como algo que es un desastre o como algo que Dios va a usar para potenciar nuestra vida. ¿Amén? ¿Sí? Entonces aquí Pedro le dice a Jesús, hemos trabajado toda la noche, Señor, y no hemos pescado nada, ¿no? Ya era de día. Pedro le está insinuando a Jesús algo que nosotros inconscientemente también le susurramos a Jesús. Pedro le estaba diciendo al Señor, ¿qué sabrás tú de pesca? ¿No? Porque encima Pedro empieza, maestro, ¿no? O sea, Pedro sabía que Jesús era maestro, ¿bien? Y cuando Pedro se da cuenta que es un maestro, ¿qué le dice? Le dice, hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. O sea, le está insinuando, ¿qué sabrás tú de la pesca? ¿Qué sabrás tú de pescar? ¿No? Y eso es muchas veces lo que nosotros le decimos al Señor, ¿no? Muchas veces nosotros al Señor le decimos, ¿qué sabrás tú de lo que me está pasando? ¿Qué sabrás tú, Señor, de la deuda que tengo? ¿Qué sabrás tú, Señor, de ganarse la vida y de luchar para salir? ¿No? Y es una mentira muy grande que nos han impuesto durante años, pensar que Jesús no sabe nada de lo que te está pasando a ti. Y es lo mismo que le dijo Pedro, ¿no? Porque Jesús se acerca a nuestra vida a veces y nos dice algo, nos da una palabra, como él se la da a Pedro, vamos al mar, a lo profundo y echa las redes, ¿no? Y Jesús viene, nos da una palabra y nosotros ¿qué decimos? ¿Qué sabrás tú de lo que me está pasando? ¿No? Hace muchos años atrás, una amiga mía vendió un coche, después se lo devolvieron, le pasó varias cosas con el coche y había como 600 euros en juego, ¿no? Y mi amiga, ¿qué le pasaba? Había dinero en juego y ¿qué hago? Y yo, bueno, vamos a orar. Y orando, el Señor me dice que decirle que le regale el coche, el dinero, ¿no? Y yo la llamo a esta mujer y digo, mira, lo mejor que puedes hacer es regalarle el dinero a esa persona. Y se puso como loca, ¿no? Y esta persona no me hizo caso a mí, le hizo caso al Señor, llamó al que le debía el dinero y le dijo, te regalo el dinero. ¿No? Una locura. Y yo le dije, Dios te va a bendecir y te va a dar un coche mejor, no te preocupes. Pues a los 2 meses tenía un coche mucho mejor, 10 veces mejor que el cochecito que había intentado recuperar, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando el Señor viene y nos dice, vamos a lo profundo, a ese lugar donde te frustraste, a ese lugar donde te causó dolor, vamos a lo profundo, a ese lugar donde no hiciste nada, donde no lograste nada, nos cuesta asimilar que el Señor nos lleve otra vez a ese lugar, porque ese lugar es donde nos frustramos, ese lugar fue donde hubo dolor para nuestro corazón. Y muchas veces nosotros le decimos lo mismo que le dijo Pedro al Señor, ¿qué sabrás tú de lo que me está pasando? ¿No? Y Jesús se acerca a nosotros y nos dice, ya sé que no has pescado nada, ya sé que te sientes que no has logrado nada, ya sé que te imaginas el futuro negro y ya sé que estás harto o harta de que nada cambie, pero yo sé dónde está el cambio, ¿no? Jesús sabe dónde está el cambio, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Lo tienen claro? ¿Creen eso? El Señor sabe a dónde está el cambio para tu vida. Nosotros queremos que Él haga todo, pero Él no va a hacer todo.
Aquí nos deja una clave muy sencilla y es esta. Él nos da la palabra y nosotros tenemos que obedecer. Y Él va a ir con nosotros hasta ese lugar. ¿Amén? Jesús le dice, vamos a lo profundo del mar y vas a echar las redes allí. Y Jesús estaba con él, ¿no? Jesús iba con Pedro. Entonces, y Pedro le dice algo increíble, le dice, pero como tú lo mandas, echaré de nuevo las redes. Es imposible que Dios pueda hacer cosas, algo en tu vida, si tú primero no lo escuchas a Él. Nuestra misión es estar con el Señor y escuchar lo que Él está diciendo para nuestras vidas. Y eso trae el cambio en nuestras vidas. ¿Amén? Porque nosotros a veces queremos que Dios cambie cosas por venir un domingo y estar aquí 2 horas. O 4 como las vamos a estar hoy porque voy a predicar largo. ¿No? Y tú piensas, yo pienso que por ser pastor y venir a predicar, Dios va a cambiar las cosas en mi vida. No. Dios va a cambiar las cosas en mi vida si yo escucho su voz y voy a donde Él me dice que tengo que ir. Nosotros a veces queremos que Él haga lo que yo quiero que Él haga. No quiero pescar en lo profundo, quiero pescar de la orilla. Y no quiero pescar de día, quiero pescar de noche porque tú no sabes nada de pescar y yo sí sé y se pesca de noche, Señor. Y el Señor dice, no es así. Vamos a lo profundo. Amén. Si tú quieres ver el poder de Dios en tu vida, si tú quieres que Dios haga cosas buenas en ti, tienes que entender esto. Tienes que buscar del Señor y tienes que hacer las cosas que Él te dice que tienes que hacer. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros somos como Pedro y le decimos, fíjense que Pedro le dice, mas en tu palabra, como tú lo mandas, vamos a echar las redes, ¿no? Y es la misma frase que María usa cuando el ángel le dice, te vas a quedar embarazada por el poder del Espíritu Santo. Y María le dice, yo no he estado con ningún hombre, es imposible que me quede embarazada. El Espíritu Santo vendrá, te envolverá y vas a tener un hijo. Y María le dice, que Dios haga conmigo como tú lo has dicho. Entonces, cuando nosotros hacemos caso a la palabra de Dios, ahí es cuando comienza el cambio. ¿Amén? La frustración se va, la tristeza se va, las cosas empiezan a cambiar porque nosotros le decimos, no he logrado nada, mas en tu palabra voy a echar las redes, lo voy a intentar otra vez. ¿Amén? Voy a hacer las cosas como tú lo estás diciendo. Pedro era un empresario, un pescador, un padre, un esposo. Ese día él estaba muy frustrado, no había pescado nada, pero nos da una enseñanza tremenda. Si nosotros escuchamos al Señor y le hacemos caso, todo nos va a ir muy bien. Amén. Y la clave está en que el Señor esté arriba de mi barca, ¿no? La clave está en que yo no vaya solo a lo profundo, sino que el Señor vaya conmigo. Si tú quieres arreglar cosas de tu corazón y de tu mente, si tú quieres que el Señor arregle cosas en tu familia, tienes que dejar que el Señor esté dentro de tu casa. Tienes que dejar que el Señor esté dentro de tu corazón. Tienes que dejar que el Señor esté dentro de tu mente y dentro de tu espíritu. Amén. Eso es una comparación con lo que pasó. Jesús estaba en la barca con Pedro. Amén. Y por eso hubo bendición. Ahora Pedro vuelve a lo profundo, pero lleva a alguien especial. Lleva a Jesús en su barca. Amén. Tú y yo solo podemos cambiar las cosas si el Señor va con nosotros. Amén. ¿Sí? Y a veces son cosas profundas en nuestra vida que tenemos que arreglar, cosas del pasado, cosas del presente. A veces en el mismo presente en el que estamos tenemos cosas que si seguimos adelante van a arruinar nuestro futuro, ¿no? Y en ese momento el Señor tiene que estar en nuestra barca, en nuestro corazón. Amén. ¿Sí? Y eso cambia las cosas. Entonces, si nosotros no dedicamos tiempo a buscar del Señor, el problema lo tenemos nosotros, no Él.
¿Por qué? Porque no vas a escuchar al Señor cuando habla, ¿no? Si tú no dejas que el Señor esté en tu corazón, si tú no dejas que el Señor esté en tu vida, lo que va a pasar es que no vas a saber escuchar la voz de Dios, la voz del Señor. Y eso es lo que trae problemas. Pero cuando uno está con el Señor, uno sabe cuando Él habla, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mis hijos cuando estamos en alguna feria y se pierden por ahí, yo les hago... Es el silbido más normal que hay en todos lados. Pero él y mi hijo saben que soy yo. No sé cómo, ¿no? Pero se van lejos y enseguida. ¿No? ¿Por qué? Porque yo soy su papá, porque ellos me conocen, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a nosotros con el Señor. A veces el Señor está y nosotros, como no escuchamos su voz ni sabemos cómo silba, seguimos adelante y nos estampamos contra la pared. Nosotros tenemos que saber escuchar la voz del Señor, saber que Él es el que está hablando y que Él nos va a llevar a lo profundo para que las cosas cambien. ¿Amén? Al ver la pesca milagrosa, Pedro se puso de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. Pedro vio algo increíble, que de un momento para otro todas las cosas cambiaron. Pasó de estar frustrado a alegre porque estaba pescando un montón. Pasó de no tener ni un euro ese día a tener las 2 barcas llenas y habrá dicho: ¡guau, madre mía, acá tengo 10.000 pavos! ¿No? Porque el Señor es capaz de hacer que tu vida cambie de un momento para otro. ¿Amén? ¿Lo creéis así? Y el Señor sabe... tiene el poder para cambiar de un momento para otro tu frustración y cansancio en algo alegre y bendecido. Dios puede cambiar tu situación económica también de un momento para otro. De un momento para otro puede ser que tus redes estén llenas y se estén rompiendo, o sea, haya tanta bendición que se estén rompiendo. Y al ver eso, nosotros solemos pensar que no nos merecemos tanta bendición, ¿no? Y a veces pensamos que no merecemos que Dios sea tan bueno con nosotros. No me merezco que Dios sane esta herida en mí porque yo quiero sufrir, ¿no? El espíritu de víctima siempre nos va persiguiendo. El espíritu de que yo tengo que pagar por mi pecado, tengo que sufrir por mi pecado, yo me he equivocado y tengo que pagar esta cuenta. Y el Señor dice: tú no tienes que pagar nada. Yo puedo hacer que todo cambie de un momento para otro. ¿Amén? Entonces, es su gracia inmerecida sobre nosotros. ¿Amén? Es el poder de Dios obrando en nuestro favor. Nosotros solemos pensar de esta manera: miren, no merezco esta bendición. No merezco que me vaya bien. No me merezco reír con alegría. No merezco que la tristeza se vaya. No merezco ser feliz. No merezco la abundancia que Dios está trayendo en mi vida. Porque cuando las cosas cambian, a veces nosotros decimos: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Y Dios dice: es que no me puedo apartar de ti, porque para eso me acerqué a ti. Para cambiar tu pecado, para cambiar lo que eres. Yo me estoy acercando a ti para cambiarte esa frustración. Yo me estoy acercando a ti para levantar tu vida. Yo quiero que vayas a lo profundo y quiero que pesques más de lo que has pescado hasta hoy. Quiero que tú veas la vida de otra manera. Quiero que entiendas que sí te mereces lo que te estoy dando porque es un regalo del Señor. Es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Amén. Por lo tanto, tienes que entender que tú sí te mereces que te vaya bien. Amén. Dile al de al lado: te mereces que te vaya bien. Te mereces ser feliz. Te mereces prosperar. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Merece, no es que, y no es una declaración del ego, es una declaración desde la bendición de Dios. Cuando uno lee la Biblia, uno ve que toda la gente que servía al Señor eran personas que les iba bien, ¿no?
Nos han hecho creer que para servir al Señor tenemos que ser pobres, y no es así. Tú lees la Biblia, Pedro hacía carpas, Pedro hacía tiendas de campaña, ¿no? Pedro se dedicaba a predicar y a la noche se iba a currar con una familia y hacían tiendas de campaña. Por lo tanto, mal no le iba, ¿no? El padre de Jesús era carpintero y Jesús era carpintero. Eran autónomos, ¿no? Abraham tenía 200 empleados. ¿Cómo haces tú para sostener a 200 empleados? Hay que tener pasta, ¿no? Para darle de comer a 200 empleados, 200 criados en tu casa. Job termina teniendo no sé cuántos miles de camellos, no sé cuántos mil. O sea, los camellos eran como los camiones de hoy en día. O sea, Job tenía un dineral. Le iba muy bien. Y nosotros pensamos que como somos hijos de Dios nos tiene que ir mal. ¿Quién nos dijo esa mentira? Pensamos que como somos hijos de Dios tenemos que aguantarnos el peso del pecado, el peso de la tristeza, el peso de la frustración, y eso es una mentira. El Señor vino para hacernos libres. ¿Amén? El Señor vino para traer libertad a nuestro corazón. Dios trajo a nuestra vida un futuro glorioso y un presente extraordinario. Fíjense, Nehemías capítulo 1, versículo 11, Nehemías se pone a orar y le dice, Señor, muestra tu mano a mi favor y dame éxito ante el rey. ¿No? Esa oración a mí me encanta. Señor, dame éxito. Éxito del bueno. ¿Cuántos quieren tener éxito? ¿No? ¿Por qué tiene que llegar el fin de nuestra vida? ¿Por qué tiene que llegar las partes más hermosas de nuestra vida y tenemos que estar hundidos? Eso es diabólico. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, tener adolescentes, jóvenes, y que tengan 27 años y ¡ay, no sé qué hacer con mi vida! ¿No? Y tú dices, no puede ser, ¿no? El otro día hablaba con un chico de 30 años, no sabía qué hacer con su vida, todo le iba mal, todo no sé qué, y le digo, porque tú no estás haciendo nada para que te vaya bien. Estás en plan víctima, ¿no? Me cobran el alquiler, me cobra Hacienda, estás en plan víctima y no sales a luchar por todas las cosas que quieres. Y tú quieres que Dios haga todo por ti y Dios no hace todo por nosotros. ¿Quién fue a pescar a lo profundo? Pedro. ¿Quién fue el que tuvo que tirar la red? Pedro. ¿Y quiénes fueron los que le ayudaron? Ahí está escrito, los demás amigotes de él que estaban en la misma empresa se unieron. Si nosotros queremos que Dios nos bendiga, tenemos que hacer algo. ¿Amén? Tenemos que producir, tenemos que soñar, tenemos que pensar, tenemos que proyectar, tenemos que saber que Él quiere que me vaya bien. Y cuando yo vaya a tirar las redes, Dios las va a llenar. ¿Amén? Cuando yo vaya a lo profundo de mi vida, Dios me va a liberar. Cuando Dios me lleve a esa situación que trajo frustración sobre mi vida, Dios me va a levantar y va a hacer que todo vuelva a mejor. Pero yo tengo que estar dispuesto a que Él vaya conmigo y yo ir ahí, ¿no? Yo tengo que mostrar que confío en su palabra. No me puedo quedar en la orilla. Dile al de al lado, no te quedes en la orilla. Tienes que ir a lo profundo. Y vamos a terminar con esto que es lo último, que el versículo termina y dice, y dejándolo todo, siguieron a Jesús, ¿no? Que eso es algo muy hermoso. Porque nosotros solemos pensar que tenemos que dejar todo para seguir a Jesús, ¿no? Pero no vemos el paso anterior que es, el Señor está conmigo en mi barca, Él está conmigo en mi vida. Por lo tanto, yo ahora sí que puedo dejar todo. Nosotros a veces pensamos que para acercarnos al Señor tenemos que dejarlo todo. Y es al revés. Yo me acerco al Señor y Él me va a mostrar y me va a dar la fuerza, el poder y la valentía para dejar todo lo que está arruinando mi vida. ¿Comprenden? Amén. Gracias. Gloria a Dios. Es más fácil dejarlo todo cuando el Señor está con nosotros. Es más fácil
dejarlo todo cuando el Señor está arriba de nuestra barca, dentro de nuestro corazón. Tú y yo no, por eso la Biblia dice, no es con fuerza, no es con poder, ¿es con qué? ¿Se acuerdan? No es con fuerza, no es con poder, es con mi Santo Espíritu. ¿Qué es mi Santo Espíritu? Su presencia es Dios mismo en nuestro corazón. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque va a venir el Consolador en ustedes y Él les va a mostrar todo lo que he dicho y los va a llevar a más. El Espíritu Santo tiene la tarea de recordarnos todo lo que el Señor dijo, desde adentro nuestro, ¿no? Entonces, para que yo pueda dejarlo todo, ¿cuántos tienen que dejar cosas que dicen esto lo tengo que cambiar? A ver, levanten la manito los que dicen, pastor, no, yo también la tengo levantada, esto lo tengo que cambiar. Bueno, es imposible que nosotros cambiemos eso sin Jesús dentro de nuestro corazón, ¿comprenden? Es imposible que nosotros podamos cambiar esas cosas sin que Jesús sea lo primero en nosotros. Sin tener a Jesús como la prioridad en nuestra vida. Porque, por ejemplo, nosotros vivimos en sociedades católicas, ¿no? Y el pensamiento católico es, yo voy a buscar al Señor cuando tengo que bautizar a mi bebé, cuando se murió el tío Pepe, cuando hay una comunión, o voy a la iglesia cuando tengo un problema. Y entonces nuestro pensamiento social católico o religioso nos lleva a pensar que yo voy a buscar del Señor cuando estoy mal. Yo me voy a poner las pilas con el Señor cuando he pecado tanto que, Señor, apártate de mí. Y es al revés. Dios busca una relación de amor donde nosotros todos los días estemos con el Señor. Amén. Y entonces para mí va a ser muy fácil dejar todo lo que tengo que dejar. Si tú te acercas al Señor, si tú escuchas su voz, va a ser muy fácil para ti dejar todo lo que tienes que dejar. Porque el Señor va a traer sobre ti tanto el querer como el hacer según su buena voluntad, dice su palabra. ¿Comprenden? Si tú buscas al Señor y escuchas su voz y escuchas su palabra, si tú lees la Biblia, entonces para ti va a ser muy fácil hacer lo que Dios pide. Miren lo que dijo Jesús. Jesús dijo, el yugo que yo doy y mis enseñanzas son fáciles, ¿no? Aprendan de mí que soy manso y humilde y el yugo que yo les impongo es liviano y ligera la carga. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los maestros imponían leyes a sus discípulos, ¿no? Cada maestro tenía su par de discípulos, ¿no? Yo hoy me vine con unos discípulos y les dije, a las 9 en la iglesia, para salir para Játiva, ¿no? En ese tiempo había cargas y cada maestro le imponía carga a sus discípulos. Y les decía, bueno, hay que levantarse a las 6 de la mañana a orar, hay que no sé qué, hay que no sé cuánto. Y la carga de los maestros a los discípulos era a veces muy dura. Y entonces el Señor dice, pero la carga que yo les doy es fácil. ¿No? Me están mirando como, ¿sí? ¿Saben por qué es duro? Porque nosotros queremos cumplir con un rito religioso. Ayunar es duro cuando tú quieres cumplir un rito religioso. Pero cuando tú ayunas por tu comunión con el Señor, ayunar para ti es glorioso, ayunar para ti es hermoso, ayunar para ti es aventurero, ayunar para ti es un día guay para mi vida, ¿no? ¿Saben por qué orar a veces nos es complicado? Porque nosotros oramos al estilo religioso. Vamos a orar para que todo nos vaya bien. Lo usamos como un amuleto, ¿no? Vamos a empezar el culto, hay que orar, ¿no? ¿Por qué oramos? Porque vamos a orar para que la reunión nos vaya bien, o oramos porque necesitamos de la presencia del Señor, ¿no? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por religión? ¿Para que todo te vaya bien? ¿O para encontrarte con el Señor? ¿Por qué el que está delante tiene que decirte, levanta las manos, levanta los pies, cierra los ojos? Porque estamos acostumbrados a la religión, yo también, ¿no? Pero en cambio, cuando uno tiene al Señor en su corazón, cuando uno sabe que es un pecador, pero que es redimido por el Señor, para mí levantar las manos es algo especial. Cuando uno tiene al Señor en primer lugar, escuchar su voz
es hermoso, es lo primordial. Y cuando uno escucha al Señor, dejarlo todo no es un sacrificio duro para mí. Porque hasta nos han enseñado eso. Tienes que dejarlo todo para seguir al Señor. ¿Por qué? Es imposible que tú dejes todo si el Señor no te lo pide. ¿Por qué dejó Pedro todo? Porque Pedro vio la pesca milagrosa. Pedro vio cómo de un momento para otro pasó a tener miles de euros. Tengo peces para vender. Hoy me voy de acá con los bolsillos llenos. Pedro vio que de un momento a otro su empresa se petaba para arriba y salía a la bolsa, ¿no? Pedro vio el poder de Dios no solo haciendo una pesca milagrosa, sino transformando su mente y su corazón en un par de horas. Y entonces cuando llegó a la orilla dijo, esto es lo que yo quiero para mí. ¿Comprenden? Pedro dijo, yo no quiero más las redes. Él encontró algo mejor para su vida. Por eso pudo dejarlo todo. Si tú encuentras al Señor, dejarlo todo va a ser muy fácil para ti. Amén. Ponte de pie conmigo. Ahora vamos a terminar orando. Te invito a cerrar tus ojos y si quieres levantar tus manos. Si el Señor te ha hablado, si el Señor ha tocado tu corazón, este momento es tuyo con el Señor.